Seguimos con las noticias más recientes de lo que llamamos huracán Milton. De acuerdo con la información que nos deja, en este caso, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, y otras actualizaciones y noticieros, con las noticias más recientes de lo que sucede con el huracán Milton, tenemos que destacar que el golpe que le dio a todo el estado de Florida fue grande. Y fue un golpe con dureza, al igual que afectó en sí a los Estados Unidos. Teniendo en cuenta con las informaciones, según las autoridades, hubieron unos al menos 300 muertos, 2,4 millones de hogares y negocios familiares que quedaron sin electricidad por el paso de este ciclón, al igual que 80.000 personas que tuvieron que pasar la noche en refugios para protegerse de los daños causados por el paso de este huracán, llamado huracán Milton. Aunque el huracán ya se encuentre en aguas atlánticas al pasar de Florida de oeste a este, tenemos que destacar también que los daños que este causó fue grave. Y ahora, en estos momentos, la preocupación más grande de los residentes de estos lugares, de los que viven y habitan en estas viviendas afectadas por el paso del huracán Milton, su preocupación más grande son las inundaciones, los daños tan graves que causó y dejó el paso de este huracán. Destacando también que según pronósticos de el Centro Nacional de Huracanes CNH, dice y declaró de que en estos momentos se dirige más que todo a las islas de las Bermudas. Por lo tanto, ¿qué nos referimos con esto? Que aunque ya pase de ser un huracán de categoría 1 a categoría 5 en tan solo 24 horas, al llegar al punto donde quiere que serían las islas de las Bermudas, ya quedaría como un huracán posttropical. Pero aún así, aunque baje de categoría de 5 a 3, sería algo que no podríamos dejar por desapercibido, teniendo en cuenta que según autoridades y medios que estuvieron al tanto de los daños causados por el paso de este ciclón para resolver junto con la Agencia Federal del Manejo de Emergencias, junto con Cruz Roja y otras agencias que ayudarían a tan siquiera mejorar el 1% de los daños que causó el paso de este huracán. Un huracán que normalmente fue sorprendente su llegada debido a que en el lugar donde lo golpeó, donde se puede decir que es el lugar de los huracanes, el sureste de Florida en Estados Unidos, lo más sorprendente fue de que un huracán de esta gran magnitud, de pasar de categoría 1 a categoría 5, no se había presentado durante los últimos 100 años, que fue lo sorprendente para las personas que fueron afectadas por este huracán. Tuvimos también noticias con las imágenes que representamos acá, noticias que nos dejan las graves consecuencias que dejó el paso de este huracán de gran magnitud. Un huracán muy poderoso, muchos no lo conocerán y otros ya tendremos en cuenta, porque fue un huracán que le dio la vuelta al mundo con las grandes noticias que este deja, de pasar de oeste a este de Florida, más que todo se encuentra en estos momentos, como mencionado anteriormente, en las aguas Atlántico, a dirigirse a las islas de las Bermudas, dejando en cuenta de que las personas, agencias especializadas tuvieron en cuenta evacuar a tiempo a la mayoría de las personas residentes de estos lugares afectados por los huracanes y más que todo el huracán Milton. Un huracán que nos dejó a todos boquiabiertos con los grandes daños que causó el paso de este ciclón tan impresionante. Porque aquí a través de estas imágenes mencionadas anteriormente y ya vistas, presenciadas por algunos de los residentes, pudieron dar su declaración, dar su palabra de qué fue lo que sucedió exactamente con este huracán. Hubieron personas que alcanzaron a evacuar y protegerse de esto. Como pudimos ver, según pronósticos y según autoridades, más de 80.000 personas tuvieron que pasar la noche en refugios para poder protegerse de los daños causados por este huracán. Es sorprendente. Y aún así, puede que pase de ser un huracán de categoría 5 a categoría 3, de pasar a ser un huracán tropical a uno posttropical, no podemos descuidarnos. Y esta es alerta roja para las personas que viven en islas de las Bermudas y personas que se encuentran en esos lugares que puede que sean afectados por este huracán. Tenemos que destacar de que no se pueden dormir, no pueden dejar pasar esta gran noticia, no pueden dejar desapercibido lo que está sucediendo y lo que puede pasar con las islas de las Bermudas, lugares que pueden ser afectados por el paso de este huracán, aunque no sea el mismo daño que causó en este caso en los estados de Florida, en Estados Unidos, pero grandes daños puede causar. Así que lo más probable de esto es que no afecte de la misma forma como lo hizo en este lugar, sino de forma menor. Pero por lo tanto, le informamos a los ciudadanos residentes de estos lugares como lo son las islas de las Bermudas que estén muy alertas a todo lo que pueda suceder con el paso de este ciclón y de este huracán tan peligroso como lo es el huracán Milton, pasado de categoría 1 a categoría 5 en tan solo 24 horas y no visto en estos lugares afectados durante los últimos 100 años pasados. Este huracán es algo sorprendente. Nos vemos con las siguientes noticias más actualizadas de lo que esté sucediendo con este paso.